Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre nómina. Este video especialmente está dirigido para personas que quieren aprender a liquidar una nómina. Para las personas que quieren aprender en general, es decir, lo que todos los empleados deberíamos saber en Colombia, les voy a dejar un video por aquí en el cual también hablamos de nómina, pero son aspectos más generales y no algo tan estructurado como lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver una plantilla en Excel, cómo se liquida la nómina, horas extras, prestaciones sociales, parafiscales, entre otros. Como para hacer una breve introducción, quiero decirles que el salario mensual legal vigente por el cual se están liquidando las nóminas este año es de 877.803 pesos. También que las personas que trabajen y ganen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes tendrán derecho a un auxilio de transporte de 102.854 pesos. Los empleados deben trabajar legalmente 48 horas semanales, 8 horas diarias, que se pueden desarrollar en jornada diurna o jornada nocturna. La jornada diurna empieza de 6 de la mañana a 9 de la noche y la jornada nocturna de 9 de la noche a 6 de la mañana. Les recomiendo que se queden hasta el final del video porque de verdad toda la información va a ser muy enriquecedora para ustedes y sin nada más que decir vamos a comenzar. Esta es la plantilla con la que les voy a explicar el funcionamiento de la nómina. Es lo más cercano a lo que se maneja tanto laboralmente como académicamente. Entonces les voy a explicar por encima la estructura que encontramos en la nómina y ya más adelante vamos a ir paso a paso. En la información general encontramos lo que es el nombre del empleado, el cargo, el salario y los días trabajados. Por acá encontramos los devengados, que es como lo que aumenta al empleado, o sea lo que él gana, y los deducidos, pues lo que le quitamos por conceptos legales obviamente. Encontramos el neto a pagar, que es la resta del devengado y el deducido, es decir lo que ganó menos lo que se le quitó. Encontramos la seguridad social, los aportes a parafiscales y las prestaciones sociales. Aquí, como les indicaba al principio, vamos a ver la nómina desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de una empresa. Si fuésemos un empleado, veríamos estos conceptos, por ejemplo, cesantías, intereses, prima de vacaciones, 1 o 2 veces al año. Nosotros como empresa o como auxiliares contables o contadores debemos hacer una provisión mensual de cada uno de estos conceptos, para que a final de año, cuando debamos pagar ya sea las cesantías, los intereses, las vacaciones, cualquiera de estos conceptos, tengamos un cálculo aproximado de lo que debemos sacar para esto. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Tenemos 2 empleados, Juliana Mateus, que soy yo, y Pepito Pérez. Juliana Mateus es la auxiliar contable y Pepito el gerente. Este concepto de salario equivale a lo que realmente se pactó en el contrato de trabajo cuando se inició la relación laboral entre el empleador y el empleado. Entonces Juliana Mateus gana un salario mínimo del 2020 y Pepito Pérez gana 3 millones. Vamos a ir haciendo paso a paso las fórmulas y los cálculos con Juliana Mateus. Aquí con Pepito Pérez la gran mayoría ya está formulada, entonces les voy a explicar de las dos formas, de una forma manual y fácil y de una forma como más estructurada con alguna fórmula que nos ayuda a hacer los cálculos más rápido. Y aquí vemos la diferencia entre salario y sueldo. El sueldo ya va a depender de los días que trabajó esta persona. Si bien es cierto, en el contrato decía que ella va a ganar el mínimo, pero si trabaja 20 días no le podemos pagar el mínimo, ¿verdad? Pues en este caso ella si trabajó los 30 días podemos poner el valor total, el mismo, o en el caso de Pepito vamos a hacer la fórmula que sería, tomamos el salario, lo dividimos por 30 días, que son los días contables para trabajar. Cuando hacemos esta fórmula nos va a arrojar el valor del día de esa persona, ¿sí? Ahora queremos saber cuánto valen 25 días. Simplemente vamos a multiplicar esa fórmula que ya tenemos por 25. Nos va a decir que esos 25 días valen 2.500.000, ¿ok? Ahora, las horas extras. Vamos a explicar las horas extras. Bien, acá tenemos una información relacionada con las horas extras. Entonces tenemos el nombre, dependiendo en el momento en que hagamos nuestra hora extra va a variar el nombre y a veces para más facilidad pues se escribe con una sigla, que es simplemente la inicial de todo este reguero. Como les mencionaba al principio, la jornada laboral diurna en Colombia empieza de 6 de la mañana a 9 de la noche para trabajar 8 horas diarias. La empresa o el contrato estipulará en qué horario se hará esto, pero si trabajamos de 6 a 9 estamos trabajando en jornada diurna, sin importar que obviamente las 9 hace parte de la noche. Normalmente el horario de oficina para contadores, auxiliares y personal administrativo es de 8 de la mañana a 12 del mediodía, 4 horas, y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, otras 4 horas, cumplimos las 8 horas. Por ejemplo, si ese día tuvimos que trabajar hasta las 9 de la noche, allí estaríamos hablando de 3 horas extras diurnas. No, pero se nos extendió más el trabajo y trabajamos hasta las 11, entonces
ya no solo tenemos 3 horas extras diurnas, sino 2 horas extras nocturnas. El recargo por una hora extra diurna ordinaria es de 25% o el factor multiplicador, que es lo mismo pero más simplificado, 1.25. La hora extra nocturna 75% y el factor multiplicador 1.75. Ahora, todas las personas que trabajan de noche, solo por el hecho de trabajar de noche, tienen derecho a un recargo nocturno del 35%. Aquí vemos los recargos en los que se incurre por trabajar en un festivo o en un dominical, cuando en nuestro contrato o nuestras horas laborales no se estipula esto. Es decir, entonces el recargo diurno festivo va a ser del 75% y el recargo nocturno festivo va a ser del 75 más el 35%. La fórmula es el valor de la hora ordinaria por el factor multiplicador por el número de horas. Entonces vamos a hacer un ejemplo con Julián. La denominación de la hora, vamos a hacer este mismo, pero digamos que solo va a ser las horas extras diurnas. La denominación entonces la podemos digitar o simplemente tomamos de aquí y él nos va a copiar lo que está ahí. El valor de la hora, aquí debemos sacar primero cuánto vale una hora normalita del salario de la señora Juliana. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Iniciamos una fórmula, si quieren hacerlo en la calculadora o mejor lo van haciendo en Excel para que se familiaricen más con el formato, con la dinámica de la nómina. En mi video de Excel para principiantes explicaba que todas las fórmulas empiezan con un más o un igual. Lo que hacemos es tomar el salario básico, lo vamos a dividir en 240 horas. Esos 240 los sacamos de multiplicar 8, que son las horas diarias, por 30, que son los días del mes. Si estos 877 corresponden a un mes de trabajo, lo vamos a dividir en 240, que son las horas laborales, para saber cuánto vale una hora. La hora laboral en Colombia para una persona que gana el salario mínimo es de 3.658. Estas 240 horas o 30 días del mes no se alteran para los meses, por ejemplo, que traen 31 días. Se puede decir que ese 31 lo regalamos porque ese no lo pagan. La nómina se liquida 30 días. Igual los meses que traen 29 días, la empresa nos regala, por decirlo de alguna manera, ese último día 30 porque no lo trabajamos. Ahora, el número de horas, 3 horas, y el factor multiplicador es este. Entonces, ¿cómo sacamos el valor de la hora extra? Tomamos el valor de la hora ordinaria, lo multiplicamos por el factor multiplicador y eso nos va a dar 4.575 pesos. La otra forma de hacerlo es multiplicar el valor de la hora por el 25% y este nos va a decir cuánto es el aumento que se le va a hacer a estos 3.600. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando lo hacemos con el factor multiplicador, él nos da de una vez el valor con el incremento. Si lo hacemos por el 25, nos va a arrojar primero el aumento de la hora extra y después vamos a tener que sumarle a esa hora el valor de la hora extra. Entonces, ustedes deciden cuál le parece más fácil, pero a mí me gusta usar el factor multiplicador. Pero bueno, este valor es solo de una hora extra y fueron 3. Entonces, le agregamos las 3 horas, lo multiplicamos por 3. Ahora nos vamos aquí a la nómina y para no digitarlo y tener que aprendérnoslo de memoria como 13.716 y escribirlo acá, lo que hacemos es poner un más, nos vamos a la casilla en la que tenemos esa información, enter, y él nos copia la información que está ahí, ¿ok? Si nosotros modificáramos, por ejemplo, aquí 2 horas extras, él nos cambia de una vez el valor y aquí también se cambia. Ven, es todo como sistematizado y por eso me encanta Excel. Listo. Acá en devengados y deducciones pueden agregar ustedes todas las que tengan. Estas son como las básicas, las que se ven normalmente. Ahora, las comisiones, aquí podemos hablar de comisiones o bonificaciones. Comisiones a los vendedores, a las personas de ventas, por cumplir metas, por traer clientes, por vender mucho, ese tipo de cosas. Y las bonificaciones se le dan a los empleados como incentivos. En este momento, digamos que no hay bonificaciones ni comisiones. El auxilio de transporte, tenemos una notita que dice que este auxilio es de 102.854 para las personas que ganen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que corresponde a 1.755.604 pesos. Aquí está esa formulita, solo multiplicamos el salario mínimo por 2. A simple vista sabemos que ella está por debajo de este valor, así que le corresponde auxilio de transporte, ¿verdad? Podemos digitarlo o
hacer una fórmula como la que está aquí, es la fórmula del sí, y lo que dice es lo siguiente: si el valor que está acá en sueldo es mayor a este cálculo que tenemos acá, a 2 salarios mínimos, entonces no tiene auxilio de transporte. Pero si eso no es así, entonces le vamos a dar 102.854 de auxilio de transporte. En este caso el señor Pepito pues no tiene, porque él supera el tope de 2 salarios mínimos. En el caso de que él ganara lo mismo que Juliana, le aparece mágicamente el auxilio de transporte. ¿Ven? Entonces ahí les dejo como ustedes quieran. Si para empezar les parece mejor hacer los cálculos así como a ojo, pero siempre es mucho mejor tener formulado todo, porque si ustedes mueven aquí rápidamente Excel les cambia todo y no tienen que ponerse a digitar cada uno de los conceptos a cambiarlo. Ahora, el total de vengado pues va a ser la suma de todo lo que él ganó. Pues como ustedes quieran, lo pueden hacer como en una calculadora, sumando de a uno por uno, ¿sí? A mí me gusta quitarle los decimales. O como lo tenemos acá con esta fórmula de suma, seleccionamos lo que queremos que él nos sume y ya. Vamos con la parte de deducidos. Tenemos una casilla llamada IBC, que significa ingreso base de cotización. Bajo este es que se van a hacer los cálculos para deducciones. ¿Y cuál es el IBC? Es el total de vengado menos el auxilio de transporte. Esto es lo único que se le puede descontar al empleado legalmente. El 4% por salud, el 4% por pensión. Y ya vamos a ver el caso de esto. Hay otras deducciones, sí, que pueden ser préstamos de escuadres para una persona que maneja caja, por ejemplo, retenciones en la fuente por salarios para las personas que ya tienen muchos ingresos por salario. Estas sí pueden variar, pero legalmente solo nos pueden descontar estas. Lo que hacemos es tomar el IBC y multiplicarlo por el 4%. A mí me gusta tenerlo así porque, por ejemplo, si en el caso loco de que esto cambiara, yo simplemente le voy a dar aquí y él me va a cambiar el valor. Pero si lo hiciera manual, si pusiera aquí 4%, pues si cambió el porcentaje me toca venir a modificarlo, y en el caso de que sean muchísimos empleados pues me va a tomar mucho tiempo. La pensión es el mismo porcentaje, entonces podemos simplemente copiar aquí para que nos dé el mismo valor o hacer la fórmula nuevamente. Para el caso del Fondo de Solidaridad Pensional, vamos a ver de qué se trata. Aquí dice que para las personas que tengan ingresos mayores o igual a 3.511.208. Veamos. Aquí tenemos un rango. Dice que el IBC sea igual o mayor a un rango de 4 a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tendrá que pagar el 1%. Las personas que estén entre 16 y 17 salarios mínimos, el 1.2, y así sucesivamente. Ya me imagino que esto debe ser algún político o algo así. Los 4 salarios mínimos corresponden a esos 3.500.000. Entonces las personas que ganan más de esos 3 millones, pero no superando los 16 salarios mínimos, tienen que aportar el 1%. Entonces, ¿quién aporta eso? ¿Quién gana más de 3.511.000? Nadie. No tenemos a nadie. Todavía don Pepito no alcanza para Fondo de Solidaridad, pero lo pongo acá para que ustedes supieran cómo funciona. Bueno, en este formato no incluí las incapacidades, pero les voy a explicar más o menos cómo funciona. Cuando la persona falta aquí en los días laborados por una incapacidad, tenemos dos casos. La incapacidad de origen común, que puede ser una gripa, o bueno, la incapacidad que tengamos certificada por un médico. En ese caso, los 2 primeros días los asume totalmente el empleador. Es decir, si en estos días laborados la persona faltó por alguna incapacidad, por ejemplo en el caso de Pepito, él faltó 5 días porque estaba enfermo y tiene una incapacidad, la trajo a la empresa, me la mostró y me la certificó. De esa incapacidad nosotros vamos a asumir solo 2 días. Como empresa solo le vamos a pagar 2 días de esa incapacidad. Vamos a decir que él trabajó 27 días, 25 realmente y 2 de incapacidad que nos corresponden a nosotros. ¿Qué pasa con los otros 3 días? A partir del tercer día de incapacidad nosotros le vamos a pagar al señor Pepito el día al 66.66%. Ese 33 algo por ciento que falta para completar el 100% del día del señor lo tiene que pagar la EPS. ¿Qué se hace normalmente en contabilidad? La empresa dice, bueno, paguémosle los 30 días y empezamos a hacer la gestión de cobro a esa EPS para que me pague el restante. Hasta donde yo he trabajado la nómina, eso es lo que se maneja, así es como se maneja. Se le paga al empleado y nosotros empezamos a hacer la gestión con la EPS para que ellos nos cancelen. Y bueno, la otra parte que se pueden presentar en las incapacidades es que sean por accidentes laborales. Cuando tenemos un accidente o es una incapacidad laboral, la ARL se hace cargo del 100%
de esos días que tengamos de incapacidad. Si nos caímos levantando, qué sé yo, el archivo y tuvieron que operarnos y nos dieron incapacidad de 20 días, allí la ARL tiene que cubrir todos esos 20 días, así que yo voy a recibir mi salario normal y la empresa no va a pagar absolutamente nada. Esa era como la salvedad o el paréntesis que quería hacerles respecto a las incapacidades. Continuando acá donde íbamos en las deducciones, podemos volver a hacer lo mismo, sumar todas las deducciones que son a partir de aquí y ya lo tenemos formulado. Y decimos, la señora Juliana ganó 994.000, pero se le restaron 71.000. ¿Cuánto ganó? 923.000. ¿Listo? Ahora vamos a ver paso por paso cada uno de estos cálculos. Tenemos como primera medida la seguridad social. Aquí nos dice que el IBC va a ser el devengado menos el auxilio de transporte, o sea, este de aquí. Esta seguridad social se hace mensual, también se paga mensual y se paga a las entidades por medio de alguna plataforma, ya sea Azopagos o Pila. Son las dos que conozco. En las empresas lo que se hace es este cálculo para saber cuando vayamos a la plataforma Pila o Azopagos la liquidación que ellos nos den si corresponde. Allá ya está la información de cada uno de los empleados. Simplemente nosotros le vamos a poner cuánto trabajó, cuántos días trabajó para que ellos hagan estos cálculos y sepan cuánto debemos pagar nosotros. Así que para esa información general nos sirve este cálculo. Entonces picamos aquí y nos dice la seguridad social es una parte del empleador y una parte del empleado. Ya vimos cuál era la del empleado, ¿verdad? 4% por salud y por pensión. Ahora el empleador le corresponde de salud el 8.5% para un total del 12.5%. La pensión es un 16% en total, le corresponde 12% al empleador y 4% al empleado. Para la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, hay una tablita dependiendo del riesgo. Entonces, para las personas que están en riesgo 1, se va a pagar el 0.52%. Para las que están en riesgo 2, el 1.04% y así sucesivamente. ¿De qué depende el riesgo? De los cargos. Vamos a ver los cargos. Esta es una planilla de ARL Sura y pues aquí nos dice más o menos qué actividades tienen qué tipo de riesgo. Clase de riesgo, entonces actividades deportivas, riesgo 1, 2, 3, dependiendo de a qué se dedican especialmente. Por aquí más arriba encontramos una de nivel 3, una de nivel 5, nivel 4. Bueno, en fin, de eso dependerá el nivel de riesgo. Por eso acá tenemos que es un rango del 0.522, que es el más pequeñito, al 6.90. Vamos a tomar la base, el IBC, que es este total. Aquí ya lo tengo totalizado, sumando el IBC de los dos. Entonces vamos a poner acá 0.52%. Entonces, ¿cuál sería la provisión? ¿Cuánto le tocaría pagar al empleador? Multiplicamos la base por el porcentaje y esto es lo que le vale por salud estos dos empleados a la empresa. Para no volver a hacer la misma fórmula, yo simplemente doy doble clic aquí y él ya me hace la misma fórmula en los dos campos. El total de seguridad social son 754.937. Bien, espero que esté claro hasta ahí. No olviden que cualquier duda, pregunta, sugerencia, inquietud, aporte, lo pueden dejar en los comentarios. Ahora, la provisión de aportes para fiscales. Igual aquí tenemos que la base es el IBC, esta. Y los aportes para fiscales son 3. Confenalco, que es una caja de compensación familiar, pero puede ser cualquiera. La caja de compensación familiar es como un beneficio que se le da al empleado. Por lo general estas tienen sedes recreativas, entonces el empleador paga esta caja de compensación para que el empleado, cuando tenga sus días libres, pueda acceder a los servicios de esa caja de compensación como piscina, recreación, deporte, de forma gratuita, tanto él como las personas que él vincule cuando se afilia. Entonces vamos a ver por aquí la información que tenemos. Por caja de compensación familiar, el empleador va a pagar el 4% por cada uno de sus empleados. Ahora, el ICBF es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí es donde se albergan todos los niños que no tienen familia, los niños abandonados, y ellos se encargan de ubicarlos con familias que tengan los recursos para darle un buen estilo de vida. Mientras esos niños consiguen un hogar, pues obviamente esas entidades van a incurrir en gastos. Entonces las empresas dan un 3% de aporte para este instituto, para el apoyo a la función, a la actividad que ellos realizan. También tenemos al SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Para los que no saben, tienen muchísimas oportunidades de estudio gratuito, también es patrocinado por el Estado y las empresas dan un porcentaje del 2% por cada uno de sus empleados. Para estos dos casitos hay algunas exoneraciones, vamos a ver de qué se trata. Dice,
Exoneración de aporte de seguridad social y para fiscales están estipuladas en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Están exoneradas a pagar salud, SENA e ICBF las personas jurídicas, las empresas, las personas naturales que empleen 2 o más trabajadores no tienen que pagar salud, SENA ni ICBF por ellos, o los contribuyentes del régimen simple de tributación. No van a pagar esto por los empleados que devengan cada uno menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, si yo, Juliana Mateus, tengo a mi cargo 10 personas, pero 5 de ellas ganan más de 15 millones de pesos, están exonerados de estos conceptos de 5 empleados. Por los otros 5 voy a tener que pagar, ¿ok? Para nuestro ejemplo, tenemos 2 empleados. Los 2 empleados ganan menos de 10 salarios mínimos. Según esto no tendríamos que pagar salud. Nosotros como empresa tenemos ese alivio, pero al empleado igual se le descuenta. Es decir, al fondo de salud le va a llegar solo el 4% de ese 12.5 que debía llegarle. ICBF y SENA tampoco tenemos que pagar porque tenemos 2 empleados y los 2 ganan menos de 10 salarios mínimos. Caja de compensación, sí. La base va a ser esta. El porcentaje dijimos que es el 4%. Y la fórmula entonces va a ser esto. Ahora vamos con las prestaciones sociales. ¿Cuáles son estas prestaciones? Cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones. Aquí vamos a ver estos conceptos de la forma de empresa, ¿sí? Un empleado normalmente ve las cesantías una vez al año. Ojo que estas cesantías la empresa las debe consignar al fondo de cesantías. Los intereses sí se le pagan en efectivo al empleado. La prima de servicios la ven 2 veces al año, en junio y en diciembre, que son las fechas en las que se pagan, y las vacaciones pues aquí nos dice que 15 días por año. Ellas los ven en esas fechas, pero nosotros como contabilidad, como empresa, lo tenemos que ver todos los meses. Hacemos una provisión. Para una liquidación de empleado, esta es la fórmula que se conoce de cesantías, pero nosotros mensualmente debemos calcular un 8.33% sobre el total del vengado del empleado para hacer una provisión. Se supone que este cálculo que vamos a hacer mensualmente a fin de año, cuando tengamos que pagar las cesantías, debe coincidir con lo que nos arroja la fórmula que vimos al principio. Esto se hace con el fin de que el empleador vaya teniendo ahorrado mensualmente lo que tiene que pagar el empleado y no sea como de totazo sacar todo el valor de cesantías, porque si tiene muchos empleados pues va a ser complicado. Los intereses sobre cesantías son el 12% sobre las cesantías del año. Como lo vamos a sacar mensual, sacamos es el 1% sobre el total de las cesantías. Esto nos permite que sea mucho más exacto el valor. Hay personas que lo hacen por el 12%, y también puede ser, pero nos va a arrojar cierta diferencia. Yo prefiero hacerlo con el 1%. La prima de servicios la hacemos con el mismo porcentaje de las cesantías y las vacaciones es un 4.17%. Aquí la base es diferente porque es el total de vengado menos auxilio de transporte menos horas extra. Porque obviamente si el empleado va a estar en vacaciones no se le da auxilio de transporte. Recuerden que el auxilio es para poder ir a trabajar. Entonces volvemos a la nómina. Nos dicen que la base es el total de vengado. Total de vengado. Las vacaciones nos dice que es el total de vengado menos auxilio de transporte menos horas extras. Cerramos el paréntesis y esta es nuestra base. Los porcentajes vamos a traerlos de acá y hacemos la formulita, esto por esto, y arrastramos acá. Esto sería lo que deberíamos provisionar mensualmente por los empleados. Y bueno, entonces ahora sí vamos a ver cuánto realmente le vale a una empresa 2 empleados, que son estos. Entonces tenemos acá lo que le vamos a pagar por salarios, más lo que tenemos que pagar por seguridad social, más lo que tenemos que pagar por parafiscales, más las provisiones de prestaciones sociales. Cuando vemos esta nómina pensamos, valemos 3.407.000, pero no, valemos 4.800.000, casi 5 millones. Y bueno, así terminamos con el video del día de hoy. De verdad espero que les haya servido, que toda la información haya sido clara. De igual forma, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, la pueden dejar en los comentarios. Y si quieren aprender mucho más sobre contabilidad básica y no perderse nada del contenido de este canal, les invito a que se suscriban en el botón rojo de abajo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video y no se lo pierdan. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.